¿alguna vez has pensado por qué le eres tan fiel a una marca en particular? ¿Por qué eliges su café, su ropa, su tecnología, incluso si hay opciones más baratas? La respuesta no es casualidad, sino que es porque esa marca te ha conquistado. Si tienes un sueño emprendedor y quieres que tu proyecto destaque en Chile, este video entonces es para ti. Vamos a guiarte paso a paso para que dejes de soñar y empieces a construir una marca exitosa, desde la idea inicial hasta los detalles legales más cruciales. Porque una marca sólida no es solo un logo, sino que es la base de tu éxito. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. La marca de tu negocio es tu identidad, es lo que la gente piensa y siente cuando escucha tu nombre. Y para construirla bien existen 3 pilares que no puedes ignorar. Pilar 1, define tu propuesta de valor única. Antes de pensar en colores o nombres, pregúntate, ¿qué problema resuelves? ¿Qué te hace único? ¿Qué te diferencia de los demás? Imagina que vendes pan. No eres solo la panadería de la esquina, sino que tu pan es de masa madre y orgánico. ¿Lo haces con ingredientes locales del sur de Chile? ¿Es una receta familiar que ha pasado por 3 generaciones? Identificar esa diferencia es lo que te hará memorable. ¿A quién le hablas? No puedes gustarle a todo el mundo. Si tu pan orgánico es más caro, tu público no es el que busca el precio más bajo entonces. Es el que valora la calidad y la salud. Define a tu cliente ideal, sus gustos, sus necesidades, su estilo de vida. ¿Qué necesidad satisfaces? No vendes un producto, vendes una solución o una experiencia. Vendiendo ese pan orgánico, no estás vendiendo un alimento, sino que estás vendiendo bienestar, sabor y una conexión con lo natural. Pilar 2. Desarrolla la identidad de tu marca. Ahora sí, a la parte creativa. Aquí es donde le das una cara y una voz a tu marca. Nombre de la marca. Tu nombre es tu carta de presentación. Debe ser fácil de recordar y pronunciar. Y aquí un consejo. Antes de enamorarte de un nombre para tu marca, revisa que esté disponible. Busca en la INAPI, en el registro de dominios web y en las redes sociales. Logotipo e isotipo. No escatimes en esto. Invierte en un diseñador profesional que entienda tu visión. Tu logo tiene que ser versátil, que se vea bien en tu sitio web, en tu tarjeta de presentación y en la etiqueta de tu producto. Piensa en el simbolismo. Si vendes productos, por ejemplo, del sur de Chile, ¿por qué no usar entonces un copihue o un volcán en tu marca o en tu logo? Eslogan o lema. Captura la esencia de tu marca en una frase. Por ejemplo, el sabor del sur en tu mesa. Simple, directo y efectivo. Paleta de colores y tipografía. Los colores no son solo adornos, sino que tienen un significado. El verde, por ejemplo, para la naturaleza, el azul para la confianza, el rojo para la pasión. Elige una paleta que transmita la personalidad de tu marca. La tipografía también comunica una fuente elegante para algo sofisticado, una fuente más robusta para algo tradicional. El tono de voz y mensaje. ¿Cómo le hablarás a tu cliente? ¿De manera informal o cercana o más profesional? Sé consistente en todo lo que escribas en tu sitio web, en tus redes sociales, en tus correos y usa el poder del storytelling. Cuéntale a la gente por qué creaste este negocio y conecta con sus emociones. Pilar 3. Construye la presencia de tu marca. Tu marca ya tiene un rostro y una voz, entonces ahora es hora de que la gente te vea. Diseño de empaque y etiqueta. Un buen empaque es una extensión de tu marca. Es la primera impresión que el cliente tiene de tu producto. Además de ser atractivo, debe cumplir con todas las normativas legales de etiquetado. Presencia online. Hoy en día, si no estás en internet, no existes. Sitio web. Crea un sitio profesional. Es tu casa digital donde la gente pueda conocer tu historia, ver tus productos y contactarte fácilmente. Redes sociales. Elige las plataformas donde está tu público objetivo. No necesitas estar en todas. Comparte contenido de valor y usa tus redes sociales para reforzar tu identidad. Email marketing. Construye una lista de correos. Esta es una herramienta muy poderosa para mantener a tus clientes informados sobre novedades y promociones. Participación en eventos y relaciones públicas. Sal a la calle, asiste a ferias, mercados y eventos.
Es una forma increíble de dar a conocer tu marca y conectar cara a cara con la gente. Y busca que los medios locales o especializados hablen de ti. Un artículo o un reportaje puede darte una visibilidad impagable. Ahora llegamos a la parte interesante para proteger tu marca, que son los aspectos legales. Ya tienes una marca increíble, pero no te confíes. Un paso en falso en el área legal puede costarte muy caro. Vamos entonces con la protección de tu negocio. Lo primero es formalizar tu negocio. No es tan complicado como parece. Primero debes decidir qué estructura legal vas a utilizar. Un abogado te puede ayudar a elegir esa figura jurídica más adecuada para tu negocio, que puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, una EIRL, o una sociedad de acciones, que es un SPA, o una de responsabilidad limitada, entre otras. La elección dependerá de factores claves como la cantidad de socios y tus responsabilidades legales. Hoy en día el proceso de formalización es mucho más simple y rápido gracias a la plataforma digital del Ministerio de Economía, que es Tu Empresa en un Día. Ahí puedes crear tu empresa de manera digital, de forma fácil y rápida a través de su sitio web oficial, que es www.tuempresaenundia.cl. Luego debes hacer tu registro y RUT de la empresa. Tienes que registrar tu empresa en el Conservador de Bienes Raíces y, lo más importante, inscribirte en el Servicio de Impuestos Internos para poder obtener el RUT. Ahora, para operar legalmente, también necesitas la patente comercial de la municipalidad de tu comuna. Ahora vamos con la protección de tu marca. Este es sin duda uno de los pasos más importantes, que es el registro de tu marca en la INAPI. Tu marca es tu nombre y tu logo. Si no la registras en INAPI, cualquiera podría usarla y no podrías hacer nada al respecto. El proceso es muy claro. Primero, buscas que el nombre y el logo no estén registrados en INAPI. Luego presentas la solicitud en la INAPI, la examina, se publica para que no haya oposiciones y finalmente obtienes el título del registro, y este es tu seguro de vida legal de tu marca. También te voy a mencionar algunas normativas que son importantes dependiendo de lo que hagas. Hay otras regulaciones que debes conocer también, como la normativa sanitaria, por ejemplo. Si tu negocio es de alimentos, necesitarás un registro sanitario en el MinSal. No solo te lo exige la ley, sino que además es una garantía de calidad para tus clientes. Normativa laboral. Si contratas empleados, debes cumplir con la legislación laboral chilena. La protección de datos personales. Si tienes, por ejemplo, una tienda online o guardas datos de tus clientes, la ley número 19.628 te obliga a proteger esa información. La importancia que tiene para tu negocio la marca es porque es uno de los activos más valiosos y vas a lograr diferenciación y reconocimiento, lo que te ayudará a destacar en un mercado muy saturado. También ofrecerás confianza y credibilidad, lo que genera que la gente se sienta mucho más segura al comprar tus productos. Crearás conexión emocional con tus clientes. Ellos no solo compran, sino que también se convierten en tus embajadores de marca, y eso no tiene precio. Todo esto te genera valor y rentabilidad, ya que una marca fuerte te permite poner precios mucho más competitivos y facilita tu crecimiento. Y para que tu camino sea mucho más fácil, te voy a dejar 3 recomendaciones que son clave. 1. Busca asesoría profesional. No tienes por qué ser un experto en todo. Apóyate en abogados, contadores, algunos diseñadores. Piensa que es una inversión y no un gasto. 2. Prioriza la legalidad. No lo dejes para mañana, ya que cumplir con las normas te va a evitar sanciones y te permitirá construir un negocio sostenible a largo plazo. 3. Invierte en tu marca. Tu marca es el corazón de tu negocio, así que cuídala y protégela. En esencia, entonces, tu marca es la historia que cuentas, es la identidad que te distingue y la conexión que construyes con tus clientes. Con la legalidad como tu base y la creatividad como tu guía, entonces estás listo para construir una marca que no solo perdure, sino que inspire. ¿Y tú, ya tienes en mente la marca de tus sueños? Déjanos aquí abajito en los comentarios cuál es el nombre de tu marca. Y si este video te fue útil, regálame un like, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.